de ejercicio sería. Bien, ahora será que podemos definirlo, jóvenes, cuando damos el examen de fluidos, o prefieren definirlo el jueves nomás. El jueves, Inge. Ya, el jueves lo definiremos, para que vean cómo está su agenda, ¿no? Muy bien. Bien, entonces resolvamos el ejercicio, jóvenes. Muy bien, el ejercicio número 15. Una varilla de 750 kilogramos por metro cúbico de densidad flota en agua con una longitud total sumergida de 30 centímetros, en equilibrio estático como se observa en la figura. Si la varilla se desplaza hacia arriba a una cierta distancia y se libera, el sistema empieza a oscilar. Determine el periodo de oscilación de la varilla en el agua. Considere la viscosidad del fluido despreciable. Bien, entonces tenemos esta varilla que está flotando en agua de forma vertical. Ya es menos densa que el agua, por supuesto, 750 kilogramos por metro cúbico. Y en este estado de acá está con su parte por debajo de la superficie a una profundidad de 30 centímetros. Y entonces el sistema acá se encuentra en reposo. Respecto a esta posición de equilibrio, se lo va a desplazar una cierta distancia hacia abajo o hacia arriba, se lo va a liberar de esa posición y esta varilla va a empezar a oscilar de forma vertical. De forma vertical. Ya, es decir, si lo levantamos, un poco de la varilla sale y la fuerza boyante va a disminuir porque la cantidad de fluido desplazado es menor. Entonces su peso va a vencer y va a volver a hundirse. Por la inercia se va a pasar de esa posición de equilibrio, se va a hundir un poco más. Por lo tanto, la fuerza boyante va a crecer, va a ser mucho más fuerte porque mayor cantidad de fluido va a desplazar al hundirse más. Entonces lo va a empujar, lo va a sacar a la superficie otra vez, se va a pasar del punto de equilibrio, va a subir, el peso lo va a bajar, etcétera, ¿no? Entonces hay un movimiento oscilatorio vertical en el sistema. Bien, hay que determinar de este movimiento vertical el periodo de oscilación. Muy bien, entonces analicemos en el sistema el diagrama de fuerzas, ¿no? En este sistema que tenemos acá, no se puede decir que es un péndulo simple, un péndulo físico, sistema masa de resorte, un péndulo de torsión, ¿no? Entonces, la estrategia para determinar ese periodo de oscilación va a ser deducir la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple a través del diagrama de fuerzas, ¿no? De ese movimiento, de esa ecuación diferencial, sacamos la frecuencia angular y con eso el periodo de oscilación. Bien, entonces, algo que nos va a servir acá en primera instancia es la condición de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas, diagrama de fuerzas en el sistema así, en su estado de equilibrio, cuando no está oscilando todavía. Entonces, en esta posición de equilibrio hay una fuerza boyante 1, lo vamos a llamar, debido al volumen del fluido desplazado y por supuesto también tenemos el peso de esta varilla. Sumatoria de fuerzas igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, la fuerza boyante 1 menos el peso igual a 0, el peso pasa a sumar por la definición de densidad, el peso sería, la masa sería densidad por volumen, y la definición de fuerza de flotación, la fuerza boyante es densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. No, donde el volumen V1 sería todo el volumen de la varilla que está por debajo de la superficie. Todo eso es V1. Y
Bien, acá se simplifican las gravedades. Bien, entonces, suponiendo que la varilla tiene una longitud total L, entonces el volumen B sería la superficie transversal de la varilla, que puede ser circular o puede ser rectangular, su superficie transversal, ya multiplicado por su longitud, S por L. Ese sería el volumen de la varilla. Bien, el volumen B1, que es el volumen de la varilla que está por debajo de la superficie, tiene el mismo área transversal S y multiplicado por su longitud, que en este caso sería H minúscula. Entonces B1 sería S por H. ¿No? Entonces, simplificando la superficie transversal y la gravedad, se simplifican, entonces densidad del fluido por H igual a densidad de la varilla por L. Rho, simplemente Rho es la densidad de la varilla, ¿no? Porque de eso proviene del peso de la varilla. Bien, entonces, ahora, esta es la condición de equilibrio que lo vamos a utilizar más adelante para llegar a la ecuación diferencial justamente. Ahora, realizaremos lo mismo, el diagrama de fuerzas, ahora cuando ya hay movimiento, cuando ya está oscilando la varilla de arriba hacia abajo. Entonces, supongamos esta instancia de acá, cuando la varilla se encuentra desplazada a una cierta distancia X, a partir de la posición, ya, o si quieren esto también, arriba, la fuerza boyante 2, en este caso lo vamos a confundir con la anterior, debido a todo este volumen de agua desplazado, ¿ya? También seguimos teniendo el peso acá. No es lo mismo, solo que esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, porque ahora sí hay movimiento oscilatorio. Entonces la fuerza boyante 2 menos el peso igual a masa por aceleración, ¿no? El desplazamiento respecto a la posición de equilibrio se encuentra en esa posición X, siempre la referencia es la posición de equilibrio. Entonces, por definición, la fuerza boyante densidad del fluido desplazado y el volumen de esta parte, volumen del fluido desplazado acá. Eso sería el volumen, que es la superficie transversal S de la varilla, porque tiene una superficie transversal, ya sea circular o rectangular, esta superficie transversal S, multiplicado por esta longitud, para el volumen, ¿no? Y esa longitud es la diferencia entre H y X, ¿no? A H, que es todo esto, le quitamos este pedacito que es X, entonces nos queda esa longitud, H menos X. Entonces, ese es el volumen en la fuerza boyante 2, menos el peso. Por la definición de densidad, masa sería densidad por volumen. Evidentemente acá, masa de la varilla se trata, ¿no? Entonces, densidad de la varilla y el volumen que representa todo esto, que en el anterior ya lo usamos de la misma forma, S por L. Y lo mismo acá, masa, densidad por volumen y el volumen S por L. Bien, entonces la ecuación que tenemos, la superficie transversal es un factor común, entonces se simplifica. La ecuación entonces queda de esta forma, ¿no? Acá ingresando a multiplicar también densidad del fluido y gravedad a H y a X. Entonces, densidad del fluido, gravedad H, menos densidad del fluido, gravedad X. Ahí está. La aceleración, por supuesto, en este sistema es variable, por lo tanto, en su forma diferencial hay que tratarlo. Bien, algo que habíamos visto es que esta ecuación por la condición de equilibrio, por la sumatoria de fuerzas en la condición de equilibrio, es igual a densidad de la varilla por L, ¿no? Densidad del fluido por H es igual a la densidad de la varilla por L. Entonces, eso se está reemplazando acá. Entonces, en vez de la densidad del fluido por H, densidad de la varilla por L y la gravedad. Bien, esa condición de equilibrio resulta muy buena acá porque se simplifica con estas de acá, con esta otra densidad del eje, ¿no? Son lo mismo de signos opuestos, por lo tanto se simplifican y eso es bueno porque acá en la aceleración lo vamos a trabajar en su forma diferencial, derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Entonces estos vendrían sobrando. Entonces estos se simplifican con la ayuda de la ecuación que se cumple en la condición de equilibrio.
Bien, densidad L pasa a dividir, aquí está, densidad del fluido G sobre densidad de la varilla L, X, el negativo está acá, y la aceleración derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces. Ya está, esta es la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. La variable que es X está dentro de una segunda derivada temporal, acá la misma variable X, el negativo, lo que significa que todo esto, que es una constante, va a ser la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Entonces, claramente la variable es X, porque a medida que la varilla vaya oscilando, X se va a hacer grande, luego la varilla va a retornar hacia abajo, X va a descender hasta volverse cero, luego X se va a volver negativo, entonces X es variable, va adoptando diferentes valores. Los que sí no van a cambiar es L mayúscula, que es la longitud de la varilla. No, siempre va a ser la misma, la varilla siempre tiene el mismo tamaño. La densidad del fluido no va a cambiar, que es del agua siempre, y la densidad de la varilla también es la misma, no va a cambiar. Entonces, todas esas son constantes, ¿no? Bien, ¿dónde estábamos? Entonces, todo eso es una constante. Densidad del fluido, del agua, la gravedad no va a cambiar, la densidad del agua tampoco, densidad de la varilla mucho menos, y la longitud de la varilla tampoco va a cambiar. En toda esa oscilación que va a realizar la varilla no cambia, todo es una constante. Y toda esa constante corresponde a que sea la frecuencia angular al cuadrado. Es esa constante. Y entonces la frecuencia angular al cuadrado, ese cuadrado pasa como raíz, densidad del fluido gravedad sobre densidad de la varilla por L. Bien, acá me confundí, esto debía seguir siendo L mayúscula. Bien, la frecuencia angular con el periodo de oscilación se relaciona con esta ecuación. Combinando ambas ecuaciones obtenemos el periodo de oscilación. 2pi raíz, densidad de la varilla L, densidad del fluido por la gravedad. Bien, pero para conocer el periodo no tenemos cuánto es la longitud de la varilla, pero no hay mucho problema ahí porque para eso nos ayuda la ecuación de la condición de equilibrio, ¿no? De la condición de equilibrio, de esta ecuación de acá, otra vez, recurrimos y despejamos la longitud L, la longitud L, ¿no? Y los reemplazamos en la ecuación que tenemos. Entonces, bueno, acá lo volveré a copiar para que se vea ese despeje. Entonces, L sería densidad del fluido H sobre densidad de la varilla. Entonces, L es densidad del fluido H sobre densidad de la varilla, que lo estamos llamando rho nomás. Entonces, esta ecuación se está reemplazando acá. Entonces, H, densidad del fluido, es sobre la densidad de la varilla, ¿no? Entonces, al ir simplificando, al ir reemplazando, se van a simplificar casi todo, ¿no? El paso intermedio acá es 2pi raíz densidad sobre densidad del fluido por la gravedad, y en vez de L, densidad del fluido, H sobre densidad de la varilla. ¿No? Densidad de fluido con densidad del fluido se simplifica, lo que acá recién se está haciendo. Densidad de la varilla con la densidad de la varilla se simplifica. Entonces todo se simplifica y H sobre G nomás se nos quedaría dentro de la raíz. ¿No? Esta es esa parte. H sobre G. Bien, ese resultado está acá abajo, luego de haber simplificado todo. Muy bien, entonces solo depende, el periodo de oscilación solo depende de cuánto está hundido la varilla en el fluido, qué tan profundo está sumergido. Solo de eso depende, ¿no? No depende de la superficie transversal, no depende del tamaño de la varilla, solo de H. Bien, entonces, repasamos el dato acá, 30 centímetros, ni siquiera depende de la densidad de la varilla. No, obviamente esto siempre y cuando la densidad de la varilla sea mucho menos que la densidad del fluido, para que pueda flotar, ¿no? Siempre y cuando se cumple eso, entonces el periodo de oscilación no va a depender de la densidad de la varilla. Bien, reemplazando acá los datos, H que es 30 centímetros, si no me equivoco, sí, 30 centímetros en metro 0.3. El resultado del periodo de oscilación es 1.099 segundos.
Es el tiempo que tarda en ir y volver, ¿no? En esa oscilación vertical que tiene la varilla. Muy bien, eso sería para este primer ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio? Muy bien. El siguiente ejemplo es el ejercicio 17. Una compuerta rectangular de dimensiones A igual a 50 centímetros y B 20 centímetros se encuentra apoyada sobre una bisagra ubicada en O, acá abajo, ¿no? Y parcialmente llenada con una capa de agua. Se desea averiguar la altura H de dicha capa para que el resorte, cuya constante elástica es K igual 900 newton por metro, se logre comprimir 2 centímetros, haciendo que la compuerta adopte una posición vertical. Nota la fuerza hidrostática sobre la compuerta se ubica a una distancia h tercios de la bisagra O, siendo h la distancia a la línea húmeda de la compuerta. Bien, entonces aquí está la bisagra, que básicamente ese es el eje de rotación. Esta compuerta puede oscilar sobre ese eje de rotación. Entonces, el agua acá, por capa de agua, se refiere a toda esta cantidad de fluido que se pone acá, al lado izquierdo de la compuerta. Entonces, el fluido, por la presión que ejerce, tiende a hacer girar a la compuerta en esta dirección, ¿no? Si no existiera el resorte, claramente la compuerta se cae y gira en sentido horario y se pierde todo el agua, ¿no? Entonces, el agua, debido a la presión, ejerce una fuerza hacia la derecha y por lo tanto ejerce un momento torsional, un torque que lo hace girar a la compuerta en sentido horario. El resorte está acá para detener eso. Entonces, el resorte, como está en compresión 2 centímetros, ejerce el resorte una fuerza elástica en sentido opuesto y ejerce un torque en sentido antihorario, ¿no? Opuesto al torque que está ejerciendo la presión del agua, de tal manera que el sistema está en equilibrio. Ambos torques se compensan y la compuerta adopta esta posición vertical. En esa posición está en equilibrio. Entonces nos piden la altura h del agua, del nivel del agua, para que el sistema esté en esta condición, ¿no? Para que la compuerta esté en posición vertical. Porque si el nivel del agua es un poco más pequeño, entonces la presión no es tanto y la compuerta se gira hacia la izquierda. El resorte va a ser mucho más fuerte porque no hay mucha presión, entonces lo va a girar la compuerta hacia la izquierda. Si el nivel del agua es demasiado alto, entonces la presión va a ser mucho mayor del agua, por lo tanto lo va a girar la compuerta hacia la derecha y va a generar más compresión en el resorte, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. Bajo esas condiciones hay que determinar esta altura h. Bien, donde este dato es bastante importante, h tercios, es el punto donde se está aplicando la fuerza debido a la presión sobre la pared de la compuerta. Es decir, si acá tenemos o la bisagra en la base de donde está apoyada la compuerta, la altura del agua, el nivel del agua, la altura es h, lo que significa que más o menos acá a h tercios es donde está actuando la fuerza, ¿no? La fuerza hidrostática. Es decir, justamente en este punto, a esa altura, está actuando la fuerza hidrostática debido a la presión del agua. Ya, es necesario saber en qué punto está actuando esta fuerza, porque como vamos a hacer sumatoria de torques, el torque es fuerza por brazo. Las fuerzas ya las vamos a conocer, la fuerza hidrostática, que vamos a calcularlo, y la fuerza elástica. Para el brazo producido por la fuerza elástica del resorte es B, no hay problema con eso. Pero el brazo producido por la fuerza hidrostática debido a la presión del agua va a ser h tesos, que es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación, que en este caso el eje es O. Entonces, como el eje es O, esa distancia es h tercios. Entonces, eso es un dato muy importante en este caso para resolver el problema, ¿no? Que también se puede demostrar que justamente actúa en ese punto la fuerza hidrostática en h tercios, pero ya eso sería parte de otro problema que justamente está en la guía de ejercicios. Bien, como hemos visto sería, a ver, vamos a ver si damos de eso de tarea, ¿ok?
Bien, entonces resolveremos el ejercicio. Entonces, primero calcularemos esa fuerza hidrostática, ¿ok? Entonces tenemos la altura acá del fluido, del agua, y tenemos la compuerta. Vamos a establecer un sistema de referencias en la base del origen de coordenadas y positivo hacia arriba. Entonces, a una altura y, vamos a calcular la fuerza debido a la presión en ese punto del agua, de este fluido. Y para eso vamos a tomar un elemento diferencial. No podemos tomar todo el área en la compuerta en la que está conectada eh, la compuerta con el agua y la presión que ejerce el agua en ese punto, ¿no? No podemos tomar directamente P ahí porque P es variable, depende de la profundidad. Depende de la profundidad. Entonces, en cada punto de la compuerta, a diferentes profundidades, la presión es diferente y por lo tanto la fuerza hidrostática también es diferente. ¿Ok? Entonces, es por eso que tomamos un elemento diferencial, este que está con línea punteada. Y en ese elemento diferencial, todas las cantidades físicas son constantes, ¿no? Y para generalizar todo, lo que vamos a hacer es integrar nomás. Bien, entonces la altura de ese elemento diferencial, de este pequeño trocito, de esta pequeña superficie en la compuerta, es diferencial de Y. Ahí está actuando una fuerza F que vamos a calcularlo. Esa fuerza también sería un diferencial. Por supuesto, en el lado izquierdo, como tenemos gas atmosférico en el resto, tenemos una presión también, una fuerza debido a la presión atmosférica. F sub 0 lo vamos a llamar eso. De la misma manera que está actuando en la parte superior del fluido, también esa misma presión atmosférica, debido a una fuerza F sub 0 debido a la presión atmosférica también, ¿no? Bien, hay que contarla, pero porque bueno, al final se van a simplificar y vamos a conocer la fuerza exclusivamente debido al fluido agua, nada más. Bien, entonces la fuerza hidrostática va a ser la diferencia entre ambas fuerzas, ¿no? La diferencia entre esta fuerza F producida por el fluido, por el agua, que aparte en esta fuerza hay que considerar que el gas atmosférico también ejerce una fuerza en la parte superior del fluido y que por el principio de Pascal esa fuerza viene a sumar acá también, porque esta fuerza es consecuencia de la presión hidrostática. Pues la presión atmosférica viene a sumar a todo el fluido, a todos los puntos del fluido, y viene a sumar también esta fuerza que está relacionada con la presión a esta profundidad. Bien, como están en direcciones opuestas, a esta fuerza le hay que restar esta fuerza debido a la presión atmosférica en el lado derecho de la compuerta. No, esa sería la fuerza hidrostática neta. Por la definición de presión, cantidad de fuerza por unidad de área, la fuerza sería presión por área. Entonces, esta fuerza F, acá estamos reemplazando por eso, ¿no? Entonces, la fuerza F sub 0 es consecuencia de la presión atmosférica, como habíamos dicho, entonces P sub 0 por A. Ya, donde esta área transversal que estamos considerando solo es esta área de acá. El área la cual están compartiendo el agua con la compuerta, ¿no? Por supuesto, acá tenemos esta otra área, pero acá no hay nada interesante porque este está totalmente en equilibrio. En esta área de acá está actuando también un F sub 0, prima lo vamos a poner, que es la presión atmosférica multiplicada por esta área de acá, A'. Ya, pero en el otro lado de la compuerta, en el lado derecho, está esa misma fuerza, exactamente la misma, ¿no? Tomando también esa misma área A', tomando esa misma área prima, la presión es la misma. Entonces, esas fuerzas en esta parte superior de la compuerta se van a cancelar, entonces no es nada interesante. Por eso el análisis lo estamos haciendo solo en esta área de acá. Esa área A que hemos puesto acá, en ambos casos la misma, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho de la compuerta, es esta área de acá, la parte húmeda de la compuerta. Esa es la área A, ya para que quede claro. Porque la de arriba se simplifican, ambos son presiones atmosféricas nomás. Muy bien, entonces, como se trata de la misma área, se factoriza P menos P sub 0. Esta presión los reemplazamos por la ecuación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido en reposo, ¿no? Como estamos tomando un elemento diferencial, ¿no? Este elemento de área que tenemos acá, que lo vamos a integrar después para completar todo esto, ¿no? Que lo vamos a integrar después para completar todo esto. Este elemento diferencial que tenemos acá, el área, tomamos un elemento diferencial, por lo tanto, esa área corresponde acá. Ese es el diferencial de área, ¿no? Que es diferencial de Y multiplicado por toda esa longitud, que es A minúscula, toda esa longitud.
A minúscula. Y toda la altura de la compuerta es B minúscula. No son datos que nos dan el problema. Entonces, si el elemento es diferencial por esta proporcionalidad, por supuesto, la fuerza también va a ser un diferencial, haciendo del elemento diferencial. Bien, como se había dicho, por la presión, reemplazamos por la ecuación de presión en función de la profundidad para un fluido en reposo. Entonces, esa presión es igual a la presión a profundidad cero, que sería la presión atmosférica. Por supuesto, profundidad cero estamos definiendo en la superficie del fluido, en la superficie del agua, y es la profundidad cero, ¿no? Entonces, a esa profundidad la presión es atmosférica, ¿no? En la superficie del agua. Más densidad del fluido, densidad del agua, gravedad y la profundidad. Esto es la profundidad hasta el elemento diferencial. Eso es la profundidad. ¿Y eso cuánto es? H minúscula, que es toda la altura de la columna de agua, menos Y. ¿No? A todo H le quitamos esto que es Y, entonces tenemos la profundidad. H menos Y. Por eso acá, esa es la profundidad. Y este menos P sub 0 que se encuentra acá, ¿no? Entonces tenemos esa ecuación. Acá P sub 0 se ha simplificado, ¿no? Y eso es debido a que, lo que les había mencionado antes, ¿no? Esa fuerza debido a la presión atmosférica está actuando en la capa superior de agua, del fluido, y se transmite a todos los puntos del fluido por el principio de Pascal. Es decir, que esta fuerza, aparte de la fuerza hidrostática, está también con esta fuerza F sub 0. Y esta fuerza F sub 0 se está simplificando al final de cuentas con esta fuerza F sub 0 debido a la presión atmosférica en el lado derecho de la compuerta. Y eso, en consecuencia, vemos acá en la simplificación de las presiones atmosféricas. Bien, continuando entonces, el diferencial de área sería de Y por A, no lo que antes había dicho, el área A, que es el largo de este elemento diferencial, es el largo, es lo mismo, por este alto, ¿no? Diferencial de Y. Ese es el área, el diferencial de área. E integramos los límites de integración desde Y0 hasta acá. Vamos a sumar todos esos elementos diferenciales para completar toda esta área A que habíamos dicho antes, ¿no? Para completar toda esta. Entonces, desde 0, desde cuando Y vale 0, acá en el origen de coordenadas, en la base, hasta la superficie del fluido. Y ahí vale YH. Entonces, desde 0 hasta H. En Y igual a 0, por supuesto, la fuerza es 0, porque si en ese punto no se ha sumado ningún elemento diferencial, por lo tanto no hay ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza total en la base, ¿no? Es como vaciar todo totalmente el tanque y la superficie del agua esté en la base, entonces no ejerce nada de presión, es algo parecido. Entonces, cuando tengamos H, cuando sumemos todos esos elementos diferenciales hasta H, la fuerza va a ser total, la fuerza hidrostática debido exclusivamente a la presión del fluido, ya del fluido, del agua en este caso. Bien, entonces son sencillas estas integrales. A sale de la integral, por eso lo tenemos A en ambos casos. Rho G Y sería la primera integral, se distribuye en esta resta, y acá sería Y cuadrado sobre 2. La integral. Reemplazando los límites de integración, esta es la ecuación que sale. Son lo mismo, rho G a H cuadrado, si quieren 1, rho G a H cuadrado. Aquí es lo mismo, rho G a H cuadrado, si quieren un medio acá. No, 1 menos un medio, entonces un medio al final. Un medio rho G a H cuadrado. Entonces, esa es la fuerza hidrostática, la fuerza total que ejerce el agua, esa columna de agua, sobre la parte izquierda de la compuerta. Esa es la fuerza. ¿Y en dónde actúa? Actúa en H tercios, ¿no? A una altura de H tercios de la base, de la bisagra. Bien, entonces visto de lado, el sistema lo tendríamos de esa forma. Ahí está el resorte, que está en compresión, ya la compresión es 2 centímetros, porque así debe estar en equilibrio el sistema. La compuerta debe estar vertical, con una compresión de 2 centímetros en el resorte. Y bajo esas condiciones nos preguntan cuánto es H, ¿no? ¿Cuánto es H? Entonces, tenemos la fuerza elástica, tenemos esta fuerza hidrostática que está actuando acá, que es el eje, ahí que es el eje, está actuando a una altura de H tercios, esta fuerza hidrostática, ¿no? La que hemos encontrado. Entonces, sumatoria de torques acá, ese es el eje, sumatoria de torques igual a 0, porque como la compuerta está vertical y en reposo.
No, por supuesto tenemos otra fuerza más en el sistema que sería el peso de la compuerta. No, pero acá ya no lo he dibujado porque esto no genera ningún torque, el peso. Porque como está pasando por el eje de oscilación, entonces el brazo es cero. Por lo tanto, no hay torque generado por el peso. ¿Ok? Bien, fuerza por brazo es el torque. Tenemos una primera fuerza, la fuerza elástica. Estamos tomando como positivo en sentido antihorario acá. Se puede hacer al revés también, no hay ningún problema. Es como multiplicar todo por menos uno. Ya, entonces, en sentido antihorario lo trata de hacer girar el resorte, la fuerza elástica, ¿no? Fuerza por brazo, la fuerza elástica y el brazo, que es toda esta altura de la compuerta, ¿no? Que es la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación, que eso es B, es un dato del problema, ¿no? Fuerza por brazo. Y en dirección opuesta, en sentido horario, lo trata de hacer girar la fuerza hidrostática que recientemente hemos calculado. Entonces, fuerza por brazo, la fuerza es la fuerza hidrostática y el brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. Y esa distancia es h tercios. Este es el brazo, ¿no? Para el torque producido por la fuerza hidrostática. Listo. Nada más. Igual hacer esa sumatoria de torques y despejamos h de ahí, pero antes reemplazamos en la fuerza hidrostática esta ecuación que hemos hallado para poder despejar h. Entonces pasa al otro lado a sumar, reemplazando, tenemos esto que es la fuerza hidrostática y acá tendríamos h al cubo. Y ahora si lo despejamos, es por 2, 6, 6 pasa a multiplicar, densidad, gravedad y a pasan a dividir. Entonces raíz cúbica, el cubo de h pasa al otro lado de la igualdad con raíz cúbica. Reemplazamos los datos porque la fuerza elástica lo trabajamos obviamente acá en valor absoluto, ¿no? Porque solo nos interesa la magnitud de la fuerza elástica, porque ya sabemos en qué dirección anda, porque esta es la deformación X, esa es la deformación y nos dice que está en compresión. Como está en compresión, la deformación del resorte es hacia la derecha. Y la ley de Hooke establece que fuerza elástica es menos K por X. Y este negativo implica las direcciones opuestas que tiene la deformación con la fuerza elástica del resorte. Entonces, como la deformación está hacia la derecha, la fuerza elástica en consecuencia actúa hacia la izquierda, ¿no? Entonces, acá reemplazamos el dato de la constante elástica del resorte y la deformación del resorte, que son datos también. ¿Dónde está? Aquí, este es X, la deformación del resorte, 2 centímetros, obviamente en metros hay que reemplazarlo, y acá tenemos la constante elástica del resorte, 900 newtons por metro. Entonces, 900 por 0.02 y de ahí se conoce la fuerza elástica. Solo que acá trabajamos sin el negativo, porque ya hemos incluido la dirección de la fuerza elástica, ¿no? Según la ley de Hooke, si la deformación es a la derecha, entonces la fuerza elástica es hacia la izquierda. Eso establece la ley de Hooke con el negativo. Entonces, como ya está establecido en función a eso, la dirección de la fuerza elástica, acá solo se desplaza la magnitud. ¿Ya? 2 centímetros, 0.02 por 900, ¿no? Newtons por metro. 6 por el brazo B, que es dato del problema, también de la densidad del fluido, que es agua, si no me equivoco, gravedad, y también A, que son datos, ¿no? A ver dónde está, verificaremos. A es dato, 50 centímetros, B, que es 20 centímetros, y el fluido, que es agua, densidad 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, toda esta operación matemática sale este resultado, ¿no? Lo verifican, por favor. Entonces, 16.4 centímetros, la altura que debe tener este fluido en el lado izquierdo de la compuerta. Si tiene menos altura, entonces la compuerta se gira un poco hacia la izquierda. Si su altura es mayor, entonces la compuerta se gira un poco a la derecha. Y justo con esta altura, 16.4 centímetros, es que la compuerta permanece de forma vertical. ¿Okay? Bien, ¿tienen alguna pregunta en este ejercicio o alguna observación, jóvenes? Inge, las unidades que da de la constante, creo que están en metros, Inge. A ver. Sí, está bien. De esta constante elástica, ¿no? Newtons por metro. Sí, Sí, está y bien. no afectaría ya que A y B están en centímetros, Inge. Sí, va a afectar. Por eso A y B tienen que reemplazarlo en metros, ¿no? A, como está a 50 centímetros, eso sería 0.5 metros y B sería 0.2.
Lo mismo X, acá 2 centímetros está, a metros también hay que reemplazarlo, que sería 0,02, ¿no? Eso sí, A y B y X hay que transformar a metros. Está bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o alguna observación, jóvenes? Ninguna, ¿no? Muy bien. Vamos a este tercer ejercicio. Es muy parecido a lo que hemos resuelto. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Bien, el ejercicio 39. En la figura se muestra una tubería descargando agua a una velocidad de 1,5 litros por segundo en un tanque A, que tiene un diámetro de 120 centímetros, el cual a su vez descarga a través de una llave de paso con un diámetro de 3 centímetros a otro tanque B de 60 centímetros de diámetro y 90 centímetros de altura. El tanque A se encuentra sobre un pedestal a una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. El tanque B se encuentra sobre el suelo. Calcular, inciso A, la altura a la cual el nivel del agua en el tanque A se estabiliza. Inciso B, la velocidad a la cual llega el agua al tanque B. Inciso C, el tiempo que tarda en llenar el tanque B. Bien, entonces estos son los datos que nos dan 1,5 litros por segundo. Por las unidades podemos deducir que se trata del caudal, ¿no? Volumen por unidad de tiempo, volumen sobre tiempo. Entonces este es el caudal, pero que lo vamos a utilizar en metros cúbicos por segundo en el sistema internacional, no en el sistema métrico, metros cúbicos por segundo. Nos dan el diámetro del tanque A, del tanque que está arriba, es 120 centímetros. El diámetro de la llave de paso por donde sale el agua del tanque A, de minúscula. Nos dan el diámetro del tanque B y su altura. Entonces, en función de todos esos datos, hay que determinar la altura a la cual se nivela el agua en el tanque A, esta altura. H mayúscula lo podemos llamar, esta altura a la cual se nivela en el tanque A. Hay que calcular la velocidad con la que llegue el agua al tanque B, velocidad de B lo vamos a llamar, y el tiempo que tarda en llenarse el tanque B. Es bastante sencillo el ejercicio, no es muy difícil. Para el inciso A, directamente vamos a utilizar una de las ecuaciones, que es la ecuación de Torricelli, porque acá claramente se cumple la ecuación. La superficie del tanque A está sometida a presión atmosférica nomás, y en la salida está abierto a la atmósfera también, presión atmosférica nomás también es. Podemos ver que la comparación entre los diámetros es muy abismal, es decir, el diámetro D es muy grande comparado con D minúscula. Eso implicaría directamente que el área en esta sección, el área sub D, lo vamos a llamar, es muy grande comparado con el área transversal en el punto de salida, en la llave, ¿no? Entonces, lo que significa, como las presiones son iguales, esta diferencia de área tenemos, lo que significa que la velocidad de salida en la llave de paso es raíz de 2G H, ¿no? La diferencia de alturas entre la llave de paso donde está saliendo el agua y la superficie de agua acá, del fluido. Entonces, directamente esta ecuación podemos utilizar. Es lo que vamos a hacer para el inciso A. Bien, entonces la altura a la cual se estabiliza el tanque. Entonces, lo fundamental es estito nada más. Eso es lo que tenemos que plantear para que resolver el inciso A. Es decir, estamos buscando el nivel donde se estabiliza el agua en el tanque en A. Entonces, para que se pueda estabilizar todo el caudal que está entrando acá, que entra por esta llave, tiene que ser a todo el caudal que sale. Ya todo el caudal que sale, ¿no? Si entra 5 metros cúbicos en un segundo, entonces en un segundo de acá también deben salir la misma cantidad. De tal manera que el agua en el tanque se está quedando el mismo volumen, la misma cantidad de volumen de agua en el tanque A se está quedando, lo que va a significar que este H se va a estabilizar. En ese punto está estable, porque todo lo que entra está saliendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces es lo que estamos definiendo acá. Por eso el caudal que entra es igual al caudal que sale. Porque, claro, en el sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un rato para entrar en contexto. Acá tenemos el tanque A. Bien, con otro colorcito no se nota muy bien. Entonces, el fluido lo tenemos. Si el fluido, si estamos inicialmente, eh,
empezando a llenar el tanque, entonces el nivel del fluido va a estar hasta ahí nomás, ¿no? Entonces va a empezar a salir. Entonces la velocidad con que sale por la llave de paso va a ser muy pequeña, poca cantidad de caudal de agua va a salir acá. ¿Por qué? Porque no está a buena altura la superficie del agua, por lo tanto no hay mucha presión y no sale tanta agua como entra, porque no hay mucha presión. ¿Ok? Entonces, como más entra de lo que sale, esto va ascendiendo, se va llenando, ¿no? Cada vez más. Y a medida que se va llenando, la presión en la base de en la llave de paso se incrementa en acá, debido a la altura del fluido ya. Debido a la altura, la presión se incrementa, por lo tanto, con más fuerza sale agua por la llave de paso, hasta un punto tal que si sale con más fuerza, con mayor velocidad, entonces la cantidad de agua que está entrando es esa misma cantidad de agua que está saliendo y ahí se estabiliza, ahí se queda la altura del tanque en el agua. ¿Ok? Ahí se queda. Ese es su punto estable. Ahora, si de alguna manera tuviera más, si tuviera más nivel de agua, otra vez va a regresar para volver a este H sub A, porque si tiene más altura, si tiene una mayor altura, la presión es mayor y va a empezar a salir, va a salir agua con mucho más fuerza y la cantidad de agua que va a salir es mayor a la cantidad de agua que entra. Entonces sale más de lo que entra, entonces empieza a vaciar, porque sale más de lo que entra y empieza a reducirse el nivel del agua, ¿no? Entonces, igual, su punto de equilibrio otra vez va a retornar a H sub A. No importa si está menos o está más en la superficie. Si lo dejamos así el sistema, su punto de equilibrio siempre va a ser H sub A. Si está más, va a salir con más fuerza el agua, entonces va a empezar a vaciar. Si está menos, sale con menos fuerza, entonces se va a empezar a llenar. ¿Ok? Es más o menos lo que ocurre. Por eso nos piden el punto o la altura a la que se estabiliza la superficie del agua, H sub A. No, y eso lo vamos a hacer encontrando y cumpliendo justamente esto, ¿no? El caudal que entra en el tanque debe ser el mismo caudal que sale. Entonces, la misma cantidad de volumen se está quedando en el tanque A y su altura, por lo tanto, se está estabilizando. Bien, entonces, utilizando la ecuación de continuidad, el caudal es el área transversal por la velocidad, V sub D. ¿No? Y esta velocidad es la velocidad en el punto de salida, acá, en la llave de paso, por el principio de Tosi-Sery, ¿no? Raíz de 2GHA, porque se cumplen los criterios. En la parte superior está sometido a la presión atmosférica, la superficie del fluido, la llave está abierta a la atmósfera también, de sub cero, entonces las presiones en ambos puntos son iguales y las comparaciones de las áreas transversales también son muy grandes. Este es el área A sub D y acá el área es pequeñita en el punto de salida, A sub D minúscula, entonces se cumple. A sub D es mucho mayor con A sub D minúscula, de tal manera que A sub D sobre A sub D mayúscula es pequeño. Si lo elevamos al cuadrado es mucho más pequeño, tanto que se puede expresar. Entonces cumple todos esos criterios. Entonces esta formulita ya directamente lo podemos utilizar, ¿no? Bien, tal vez esto esté de más, pero siempre lo menciono, ¿no? A veces lo quieren aplicar a todo, ya también en esta ecuación, pero hay que saber muy bien cuáles son las condiciones en las que se aplica. Bien, y el área transversal, el área en este punto de acá, en la llave de paso, en el punto de salida, pi cuartos, el área de una circunferencia, pi cuartos por diámetro al cuadrado. El caudal nos dan, ¿no? El caudal nos da. Es 1.5 litros por segundo, creo, o 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, de acá despejamos HA, la altura a la cual se estabiliza el tanque, el nivel del fluido en el tanque A, ¿no? Este sería H sub A. Bien, 4 pasa a multiplicar, pi pasa a dividir, d cuadrado también pasa a dividir, el cuadrado pasa, la raíz cuadrado pasa como el cuadrado y 2g pasa a dividir, ¿no? Está bien el despeje. Reemplazando los datos, la altura a la cual se estabiliza 23 centímetros o 0.23 metros. ¿Ok? Reemplazando los datos. Igual, todos los datos que se reemplazan acá en el sistema internacional. 1.5 por 10 a la menos 3 se ha utilizado, porque eso está en metros cúbicos por segundo. El diámetro este de acá, 3 centímetros, pero en metros, 0.03. ¿Y qué más? Eso nomás, ¿no? Esos son los datos que se han reemplazado. Sí.
caudal y el diámetro. Y la gravedad, por supuesto. Bien, eso sería para el inciso A. Bien, para el inciso B, la velocidad con que el fluido llega al tanque B. Bien, esto es más un problema de cinemática, porque este chorrito de agua está describiendo la trayectoria, una trayectoria parabólica, ¿no? Es como si cuando tendríamos una manguerita, estamos regando el jardín, entonces los chorros de agüita siguen una trayectoria parabólica nomás. Entonces eso es cinemática nomás, no tiene mucho de Fritz en esta parte, ¿no? Entonces, pero igual, lo resolveremos. La velocidad con que sale de la boquilla es esta de acá, ¿no? Raíz de 2GHA, ¿no? Es una velocidad totalmente horizontal, velocidad de D. Entonces, en base a esa velocidad trabajamos para determinar la velocidad a la que llega a la base del tanque B. ¿No? Entonces, B sub B es la incógnita, hacemos cinemática nomás, o por energías también, ¿no? En este caso, por energías lo he desarrollado esta presentación. Por ambos caminos es el mismo, ambos son equivalentes. No, solo que por cinemática sería un poco más de matemática. Bien, energía inicial igual a energía final. En el punto 1 nuestra energía inicial, en el punto 2 acá en la base del tanque B, nuestra energía final. Bien, en el punto 1 tenemos energía cinética, ¿no? Por la velocidad que tiene de salida en ese punto. Y en el punto 2, aparte de energía cinética, en el punto 1 también tenemos energía potencial gravitacional, ¿no? Debido a la altura, ¿no? Debido a la altura que tiene acá por el pedestal. Por el pedestal. Entonces tenemos cinética, tenemos potencial gravitacional y en la base del tanque solo tendríamos cinética porque toda esa energía potencial gravitacional se hace cero. Entonces solo tendríamos la energía cinética con esta velocidad, V sub B. Bien, entonces la energía potencial gravitacional, ¿no? Toda esta es la energía inicial, más un medio m, la velocidad v sub d, en este punto, en el punto 1. Velocidad en el punto de salida, donde esa velocidad v sub d es raíz 2gh, ¿no? Bien, y en la energía final, en el punto 2, solo tenemos energía cinética, porque considerando una molécula del agua, llega hasta la base del tanque y su altura se hace cero. Por lo tanto, no hay energía potencial gravitacional. Sería lo único. Y de ahí despejamos la velocidad V en la base del tanque. ¿No? 2 pasa a multiplicar, las masas se simplifican y el cuadrado de la velocidad como raíz, ¿no? 2GH más V sub D al cuadrado. ¿No? Donde B sub D habíamos dicho que es raíz de 2GH, como acá está elevado al cuadrado, el cuadrado se simplifica con la raíz, por eso 2GHA. Factorizamos, entonces 2GH, la altura del pedestal, más HA, que sería la altura del tanque, del fluido en el tanque A, HA. ¿Okay? Reemplazando los datos, el HA ya lo tenemos del inciso A, ¿no? Respuesta del inciso A. La velocidad con la que llega a la base del tanque B, el agua es 5.82 metros por segundo. Para el inciso C, el tiempo en el cual se llena el tanque B, entonces, como una regla de 3 nomás hay que aplicar acá, porque el caudal con el que está saliendo el agua por la llave de paso es el mismo con el que está entrando, porque bajo esa condición hemos encontrado la altura a la cual se estabiliza, ¿no? Entonces, el mismo caudal está saliendo acá por la llave de paso. Entonces, a ese mismo ritmo se está llenando el tanque B. Entonces, para saber cuánto termina en llenarse, hay que conocer el volumen del tanque B, ¿no? Como se trata de un cilindro, entonces el volumen sería pi cuartos diámetro al cuadrado por su altura, que son datos. El diámetro y su altura del tanque B son datos. Entonces, el caudal por las unidades que tienes de esta forma, cantidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces, para que pueda llenar todo este volumen, ¿cuánto tiempo es necesario? ¿No? Simplemente este volumen reemplazamos acá y despejamos el tiempo, nada más. Entonces, el tiempo sería volumen por caudal y en ese volumen reemplazamos todo esto, pi cuartos, diámetro al cuadrado por hd. Y reemplazamos los datos del diámetro del tanque B y la altura del tanque B.
y el caudal también, ¿no? O todo en el sistema internacional. El resultado sale 169.6 segundos. En ese tiempo va a terminar en llenarse este tanque B. Bien, pero esto considerando de que el caudal que está saliendo acá por la llave de paso es siempre el mismo, no va cambiando, ¿no? A la misma, el mismo cantidad de volumen por unidad de segundo está saliendo el caudal. No es variable, ¿no? No es variable, porque esta altura del tanque A no está cambiando, no está cambiando, ¿no? Cosa que sí ocurriría si se deja de alimentar el tanque A con esta cañería superior. ¿No? Si no se alimenta, entonces esta altura va a descender y el caudal, por lo tanto, también va a cambiar acá. Pero en este caso, como el caudal es uniforme, porque lo que está saliendo en esa misma cantidad se está llenando, de tal manera que la altura es siempre la misma, entonces el caudal es constante, entonces podemos utilizar esta ecuación tranquilamente, se cumple, ¿no? Muy bien, ese sería para este tercer ejercicio, jóvenes. ¿Preguntas que tengan al respecto, tal vez? Nada, ¿no? Muy bien, como siempre, esta presentación también les voy a dejar en el Classroom, la de la anterior clase de ayer más, me olvidé hacerlo, pero los voy a dejar, jóvenes. Muy bien, esos serían los 3 ejercicios por esta clase, jóvenes. Continuamos con ejercicios el día jueves, y el jueves también definimos cuando damos el examen de fluidos, ¿ok? Entonces, el jueves se vienen con su agenda para programar el examen, para que no les caiga tan pesado, ¿ok? Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, jóvenes.